Paz y bien, familia de Dios, bienvenidos nuevamente a este espacio con nosotros, donde vamos a meditar la palabra de Dios, hacer la lectio divina, desmenuzarla, saborearla. Eh, en este lunes 2 de agosto del 2021 ya hemos llegado a la semana número 18 del tiempo ordinario y pues vamos a invitar ya rapidito al Espíritu Santo a que venga nuestro ser, que nos abra esta mente que a veces la tenemos embotada por todas las cosas que del diario vivir. Entonces, y que nos aumente la sabiduría cada día. Eso debemos de pedir siempre, todos los días. Ajá. Entonces, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en este día por permitirnos estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que seas tú el que nos dirijas, el que nos ayudes a discernir, a escudriñar esta palabra, para que tú te multipliques, Señor, en las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Cuando ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Ay, Señor, pues de este evangelio, como de todo, ¿verdad? Hay muchísimo que decir, no nos alcanzaría el tiempo para tanto que hay que decir de este evangelio. Vemos que los 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, hablan de este pasaje muy en especial. Y a mí, pues, inmediatamente que lo leí, desde que hace tiempo que lo vamos leyendo, pues dije, pues esto es una prefigura de la Eucaristía. Porque aquí vemos cómo le dice él de que vayan a descansar. Me llama más la atención eso que les dice: ahí hay pasto, que vayan a descansar, espérense, ustedes les pueden dar de comer. Y es precisamente cuando Jesús nos dice: calma, confíen en mí, descansen, yo los voy a hacer descansar, yo les voy a dar esa paz. Como el buen pastor. Ajá, como el buen pastor. Y es lo más hermoso, como les dice también, él le dio a los discípulos y los discípulos le dieron a la gente. Entonces, pues otra prefigura más de esos apóstoles, esos 12 apóstoles, y ahora los sucesores de los apóstoles, que son el Papa, todos los obispos, todos los sacerdotes que reparten ese cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, nosotros, pues, esa multitud, pues nosotros somos esa multitud, ese nuevo pueblo de Dios que somos ahora nosotros. Entonces es mucho que decir. Y hablamos un poquito también del alimento para el cuerpo, pues Jesús también nos quiere enseñar a compartir lo poco que tenemos cuando alguien pasa necesidades, ¿verdad? Sí. Y compartiendo lo poco, se multiplica mucho. También ese amor, esa caridad que ahí está Jesús, en el hambriento, en el necesitado. Entonces,
también a nosotros nos dice, así como a los discípulos, a nosotros también nos quiere enseñar eso, compartir aún si tenemos poco, porque no esperar a que tengamos demasiado, porque Sí. entonces daríamos las obras. Ajá. Si damos lo que nos sobra, lo que, bueno, esto ya no lo ocupo, ya lo voy a dar, entonces no daríamos amor. Pero el milagro también está y lo sorprendente está en que a veces va a haber casos o va a haber días en que no tengamos nada, pero ahí hay que poner en práctica esta bendita palabra de Dios, que Dios lo va a multiplicar, y lo hemos vivido también de alguna manera, en que Dios multiplica. A lo mejor no todos hemos vivido o hemos visto la multiplicación de la comida con los ojos literalmente para el cuerpo, pero sí hemos visto la multiplicación de bendiciones cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, sea como sea. Exactamente. Y como tú dices, aquí estamos hablando de lo corporal, ¿verdad? De lo que tenemos para compartir. Pero también cuando vemos el lado espiritual, cuando nosotros compartimos lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, esos dones, 2 o 3 que tengan, los compartes, esos dones se multiplican. Sí. Se multiplica el Señor. Nunca se deja ganar en generosidad. Y esa palabra que tú transmites a los demás, como en este momento que lo estamos haciendo, bendito sea Dios, va a llegar a muchísimas partes. Esperemos que así sea, porque el Señor se multiplica. Entonces espiritualmente pues más, porque aquí Él les estaba compartiendo tanto, como dices tú, lo corporal como lo espiritual, de que supieran, yo solo les basto, como dice Santa Teresa, solo Dios basta. Sí, porque no nos debemos de quedar solamente en la multiplicación de los panes, sino en el signo del pan que da vida. Y eso sí, como dice usted, es prefigura del pan que da vida, es nuestro Señor Jesucristo, que se multiplica en la Eucaristía, que se reparte. Ahí sería como una división entre todos, es multiplicación y división y suma y de resta, porque le restó al muchacho que traía los 5 panes, los 2 pecados, los dos pescados, y a nosotros también, o sea, pongamos nuestro poco que tenemos, nuestros 5 panes y 2 pescados, en compartir el evangelio, en compartir la palabra de Dios. Y ahora con las redes sociales, pues Dios lo va a multiplicar a muchas más personas, y todos los que creemos en Cristo, los que nos decimos ser cristianos, no importa si somos católicos o cualquier denominación, pero cristianos, si compartiéramos el evangelio diario en las redes sociales o con el vecino, meditando en la palabra de Dios, el mundo fuera diferente. Sí. Pongamos nuestro poco que tenemos para que Dios lo multiplique. En manos de nosotros es casi nada, pero si lo ponemos en las manos de Dios, es un milagro el que va a hacer el Señor. Exactamente. Y también en el momento, como él decía, descansen en el pasto. Nosotros en el momento, ese momento de tribulación, de desesperación, que lo tenemos todos en algún momento de nuestra vida, saber que el Señor, si nosotros tenemos confianza en Él se multiplicará en nosotros, Él nos dará lo suficiente y sobrará como sobró aquí. Y sobrará, y aún así. Sobrará. Pues no olvidemos que Dios lo sabe todo, que Dios es el Todopoderoso, todo lo puede, y que Dios está en todas partes. Esas son las características de Dios Todopoderoso, porque a veces en un caso de necesidad nos olvidamos de que Dios lo puede todo, y nos concentramos en el momento de tristeza, de soledad. Pero ayuda mucho precisamente a reflexionar esta palabra de Dios, porque yo me recuerdo a Eliseo cuando también multiplicó los panes y no le creían, y decía, pues se va a cumplir lo que dice Dios, Lo que dice les daré de comer y sobrará. Pero él sabía la palabra de Dios, por eso él tenía esa fe. Nosotros debemos de también reflexionar la palabra de Dios para que en ese momento de necesidad recordemos que Él nos va a recordar, el Espíritu Santo nos va a poner en nuestra mente esta palabra de Dios, y yo lo he vivido así, y porque lo he vivido lo digo.
Porque Dios no nos deja solos, Sí. Él todo provee, como Padre, Sí. Él provee en Todo. nuestras necesidades. Ujú. Para empezar, la paz que da el Señor no la da nada aquí en el mundo, nada ni nadie, ni nuestros mismos hijos, ni nuestro mismo esposo, Sí. ni nadie, solo la paz del Señor en ese momento que necesitamos de Él, es esa paz que dura para siempre, que no es igual a ninguna otra felicidad. Para nada. Para nada. Entonces, pues de la boca de Dios sale el pan para el alimento del cuerpo y el pan para el alimento del alma. Recordemos y nunca se nos olvide que nosotros, cada persona, no solamente estamos hechos del cuerpo, tenemos un alma que Dios nos puso desde el momento de la concepción. Entonces, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y que es la que va a ir con Él cuando nos llame a Exactamente. su presencia. El cuerpo aquí se quedará. El cuerpo nomás es el forro, Ajá. es la vestimenta Sí. del alma y del Si espíritu. entendiéramos eso, Si de veras, entendiéramos eso, nos cambiaría por completo el concepto de la vida. ¿Para qué estamos en ¿por qué esta estamos vida? aquí? ¿Por qué? ¿Para qué nos puso Dios aquí? Ujú. Necesitamos alimentar el alma también, Así es. para que lleguemos a esa santidad. Ujú. Bueno, yo digo, Dios es espiritual. Ujú. Nosotros debemos de ser más espirituales, más de lo que vemos, Ujú. porque Dios no se ve. Sí. Y si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues debemos de concentrarnos más en alimentar nuestra alma, que Dios se encarga también del cuerpo, Del no cuerpo. nos va a dejar abandonados. Si nos Exactamente. preocupamos nosotros, Dios quiere que pongamos nuestro trabajo y Él pone Ujú. todo. Ujú. Nosotros ponemos nuestro casi nada y Él pone su casi todo. Él Todo. nomás quiere que trabajemos y Él todo hace. Y Él todo hace. En fin, que Dios nos aumente nuestra fe, Ujú. la esperanza de que un día vamos a estar en el cielo con Él y la caridad Que sí. para repartir lo poco que tengamos. Así, Que todo sea para la gloria de Dios. así sea. Santa María, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que tengan un bendecido día y que lo compartan, este amor, estas bendiciones con su familia, para empezar en su ambiente. Dios los bendice siempre. Dios nos bendice siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.